Las ideas políticas de Locke quedan resumidas en sus dos tratados sobre el gobierno civil. En el primer tratado, Locke elabora una crítica al absolutismo y a la monarquía de derecho divino. En el segundo tratado, el más importante, mantiene la posición del primero y desarrolla más sus ideas políticas a partir de un análisis de la naturaleza, el origen y los objetivos del gobierno civil. Locke piensa que, en una sociedad civil, en un Estado, es necesario que exista un poder político con derecho a dictar leyes, como la pena de muerte y penas inferiores, encargado de regular y proteger la propiedad privada, y con legitimidad para emplear la fuerza para ejecutar las leyes o defender el Estado si es necesario. La cuestión es determinar el origen de este poder político, y para hacerlo, Locke, en el capítulo 2 del tratado, nos habla de la situación natural del ser humano, el estado de naturaleza. En este estado, los hombres son libres, disponen de plena libertad para ordenar sus actos y propiedades, siempre y cuando respeten las de los demás. Este principio se fundamenta en lo que Locke llama la ley natural. La ley natural, que es a la vez una ley moral para el hombre y una ley divina, contempla que, aun siendo libres e iguales, ningún hombre puede atentar en contra de la vida, la salud, la libertad o los bienes materiales de los otros. La aplicación de la ley no está regulada por ningún poder exterior ni institución. En el estado de naturaleza, todo el mundo puede castigar a los infractores de la ley, incluso preventivamente. Transgredir la ley es equivalente a vivir sin razón, y, según la ley natural misma, dentro de esta situación, los hombres fundamentalmente tienen dos derechos: castigar el crimen para reprimirlo y prevenir futuras repeticiones, que puede llevarlo a cabo cualquiera, y recibir reparación. Esto solamente para la parte ultrajada. Como ejemplo de esto, Locke dice que cualquiera puede matar a un homicida para disuadir a otros, y para ilustrar este pensamiento, cita el Génesis de la Biblia: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Dentro de esta situación, cabe la posibilidad que surja lo que Locke denomina el estado de guerra, que es un estado de enemistad y destrucción. Esto pasa cuando alguien declara, de palabra o de obra, cualquier intención de ir en contra de la vida de otro. Según Locke, cuando alguien muestra estas intenciones, lo que hace es abandonar el estado de naturaleza e ir en contra de la ley natural, y por esto, según esta, la víctima debe defenderse tanto como sea posible, porque la protección de los inocentes es prioritaria, y a menudo la fuerza es la única forma de garantizar la seguridad. Cuando alguien intenta someter a otro, lo que hace es robarle la libertad, convertirle en esclavo, y podemos suponer que esto lo hará con cualquier otro. Por esta razón es lícito incluso matar a un ladrón que, no habiendo herido al que ha robado, ha hecho uso de la fuerza para robarle. Someter por la fuerza es equivalente a robar la libertad, a hacer la guerra. La ley natural está hecha para la protección de las víctimas y autoriza a la defensa propia hasta el punto de conceder la libertad de matar a los agresores. Nadie tiene el derecho de robar la libertad a nadie. El único caso en que los hombres se desprenden voluntariamente de parte de su libertad es con la creación de las sociedades políticas. En términos generales, Locke imagina un estado de naturaleza donde los individuos son colaboradores y donde no hay demasiados conflictos. Sin embargo, las dificultades para aplicar la ley natural de forma imparcial y la prevención del estado de guerra conducen a los hombres a abandonar el estado de naturaleza y a formar la sociedad civil. ¿Cómo sucede esto? Lo explica en el capítulo 8. Se pasa de la sociedad natural a la civil por medio del consenso, a través de un pacto.
El pacto lo llevan a cabo un número indeterminado de personas que deciden, a partir de entonces, constituirse en un solo cuerpo político. La decisión la toman todos por unanimidad. Quien no está de acuerdo con esta tiene derecho a seguir dentro del estado de naturaleza. Los que forman la sociedad civil acuerdan regirse, a partir de entonces, por la ley de la mayoría. Sin embargo, es importante señalar que Locke nos dirá que el pacto no es vinculante para los descendientes de los que lo llevaron a cabo. Ninguna clase de consenso puede obligar a los hijos de los pactantes, aunque las propiedades sí que quedarían ligadas a la sociedad civil. Locke defiende que la mayor parte de los gobiernos del mundo proceden del modelo expuesto, es decir, que todos proceden de un estado de naturaleza donde todos los hombres eran libres y que el inicio de todo gobierno siempre fue pacífico y con consentimiento del pueblo. Nunca su origen fue la monarquía de derecho divino. Esto, según él, es teología contemporánea. Con las comunidades, dice, pasa como con las personas. No suelen recordar su nacimiento ni su infancia. Los primeros gobiernos son anteriores a los documentos, y a menudo incluso a la escritura misma. Por esta razón no encontramos rastros de fuentes históricas. Pero entonces, ¿cómo prueba su teoría? Locke dice que podemos conocer los orígenes políticos de los pueblos porque esto ha quedado fijado en los relatos, que son anteriores a los documentos. Todos los relatos que poseemos de cualquier sociedad política del mundo, excepto la de los judíos, donde Dios interviene directamente, o bien son ejemplos claros del inicio en el estado de naturaleza y en el pacto, u ofrecen un rastro manifiesto de estas situaciones. Así, las sociedades civiles quedan probadas. El objetivo de estas es completar el orden natural, mejorar el estado de naturaleza. Esto significa que los hombres siguen teniendo libertad, pero un poco más restringida. Renuncian a algunos derechos para obtener más beneficios. ¿Cuáles? A partir de entonces, los hombres disponen de una ley escrita y deciden establecer la figura del juez. Los magistrados serán los encargados de aplicar esta ley de forma imparcial. Por otro lado, también se estipula que todo el mundo mantendrá sus propiedades. Esta situación se manifiesta en el poder del Estado, que según Locke no puede representarse en una única figura, como un monarca, sino que tiene que estar fundamentado en la división de poderes. Hay un poder legislativo que elabora las leyes respondiendo a la demanda ciudadana y respetando los principios de la ley natural, un poder ejecutivo que llevará a cabo los mandatos del legislativo y un poder federativo encargado de la seguridad del Estado y las relaciones internacionales. Para Locke, el fundamento último de estas sociedades políticas tiene que ser democrático. Por esto, en el caso de que los que ostentan el poder no respeten las directrices del pacto, los ciudadanos tienen derecho a resistirse y se contempla la disolución del gobierno. En el capítulo 19 nos cuenta cómo puede pasar esto. El gobierno se puede disolver por dos vías diferentes: si se disuelve la sociedad o si no se disuelve la sociedad, pero se disuelve el poder legislativo, que es la base del Estado, por mal uso de los gobernantes. Disuelto el gobierno, el pueblo es libre de erigir un nuevo poder legislativo. ¿Cuándo sucede esto? En diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando los gobernantes imponen su voluntad arbitraria y legislan como les place sin respetar la voluntad de la sociedad. En casos de negligencia o abandonamiento de los gobernantes. Cuando los gobernantes dejan el pueblo en manos de un poder extranjero. O también en otras situaciones relacionadas con la intervención ilegítima de los monarcas sobre el legislativo. En todos estos casos, Locke nos dice que, en realidad, lo que hacen los gobernantes es ir en contra de sus deberes, ya sea por negligencia o por codicia, y esto es equivalente a ponerse en estado de guerra en contra del pueblo.
Entonces es cuando el pueblo queda eximido de toda obediencia y tiene derecho a rebelarse. La manifestación del pueblo es legítima e incluso la violencia si hace falta, ya que, como pasaba en el estado de naturaleza, cualquier violencia en respuesta a un abuso no es imputable al que se defiende, sino al que invade. Para Locke, la rebelión es la oposición a la autoridad gratuita. Y con esto hemos terminado el esquema del pensamiento político de Locke.